Dice así, Salmo de David 145, la bondad y la majestad de Dios. Salmo de alabanza, es un salmo de David. Y dice todos juntos, te exaltaré mi Dios, oh Rey, y te bendeciré. Tu nombre eternamente y para siempre. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus obras maravillosas meditaré. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos y yo contaré tu grandeza. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo de tu justicia. Vamos a orar. Padre, gracias por lo que tú has estado haciendo aquí en tu iglesia. Muchísimas gracias, Dios, por el don de la salvación, por el don de la vida eterna. Gracias porque tú nos tienes hoy aquí con un propósito que es continuar tu obra de formación de Cristo en nosotros. Señor, te pido que seas tú quien nos hables por medio de tu palabra. Te pido que abramos nuestro corazón, que tu Espíritu Santo toque cada persona que se encuentra en este lugar conforme a la necesidad y se cumpla el propósito por el cual esta palabra será expuesta. Confiamos en ti, Señor, confío en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. La pregunta número 1 del catecismo, de uno de los catecismos más antiguos de la iglesia cristiana, de la iglesia evangélica protestante, en su primera enmienda de muchos, es un catecismo muy antiguo del siglo XVII, hace la primera pregunta: ¿cuál es la función principal del hombre? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y responde: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El fin principal de todo hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y esto no es una idea que ha surgido de un grupo de hombres que se reunieron a formar esta confesión, sino Romanos 11:36, basado en Romanos 11:36. Pablo escribe una alabanza, una forma de poema corto, y dice: todas las cosas proceden de Dios y existen por Él y para Él, a Él sea la gloria por siempre, amén. De ese punto es donde se deriva precisamente el punto número 1 de este catecismo. Y es que hay una verdad ineludible para todo ser humano, para todo hombre. Todos hemos sido llamados, todos los hombres hemos sido llamados para adorar. Sin duda Dios nos ha creado con diferentes dones, habilidades, virtudes específicas que Dios en su infinita misericordia ha repartido a todo ser humano, sea creyente o no creyente, sea converso o que no profese la fe. Queda muy claro este principio. Dios nos ha dado, nos ha llamado y ha creado el hombre para que el hombre adore. Y por naturaleza el hombre adora, incluso a un ateo. Un ateo que adora, pues un ateo se adora a sí mismo o adora sus conocimientos. Pero todos los seres humanos hemos sido creados y formados y llamados por Dios para adorarle. Sin embargo, no todos damos, o no todos los hombres dan la adoración correcta. Es decir, Romanos 1 nos habla acerca, Romanos 1 nos dice una radiografía acerca de la realidad del ser humano no regenerado y no nacido de nuevo. Si podemos ir a Romanos 1, versículo 18, y
Se me había olvidado decirles que el tema de hoy es llamados para adorarle. Llamados para adorarle. Romanos 1:18 dice lo siguiente, iglesia. Vamos a leerlo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce de Dios es evidente a todos los hombres, pues Dios lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo y sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con claridad, siendo entendidas por medio de lo creado, de manera que los hombres no tienen excusas para alabar y adorar a Dios o para reconocerlo, pues Dios se ha autorrevelado por medio de la creación. Los hombres no le han glorificado. Más adelante, dice Romanos, y continuamos, habla acerca de una escalera que va descendiendo cuando los hombres no otorgan y dan adoración debida a Dios. Dice, profesando ser sabios, los hombres se hicieron necios, se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido y empezaron a adorar y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, por imágenes de forma de hombre, corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, y Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, porque, versículo 25 de Romanos 1:25, ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. El hecho de que no todos los hombres respondan a la majestad de Dios en asombro por la ignorancia que hay, por el desconocimiento de quién es Dios, nos lleva a una escalera y a un precipicio para no cumplir el propósito por el cual fuimos creados. La cuestión radica en esto: si no adoras a Dios, y todos adoramos en cualquier momento, estás adorando a otros dioses, puedes estar autoadorándote, puedes estar adorando tus planes, incluso la adoración más, podemos decir, más chafa o más corriente o más vulgar podría ser, o más común, la adoración de ídolos o imágenes o esculturas. Es la forma más elemental de adoración, y a esa adoración se le conoce como falsa adoración o idolatría. Ahora, no nos engañemos, hay ídolos de piedra, esculturas, pero sin duda el eterno conflicto y la eterna victoria que Dios ha alcanzado es que ha podido destruir y acabar por medio de la obra de Cristo los ídolos invisibles, los ídolos del corazón, que pueden ser el orgullo, la arrogancia, la altivez, mis planes, mis proyectos, mis ideas, mi propia opinión. El principio de la sabiduría es ¿cuál? El temor a Dios. Sin embargo, el hombre cambió la verdad de Dios por sus razonamientos, dejando a Dios fuera de esta fórmula, y el resultado es que el hombre se ha envanecido, terminando por adorar las cosas creadas. Y la semana pasada vimos acerca de lo infortunado que es adorar a la creación y a las cosas terrenas, porque son efímeras y pasan. Hoy estamos aquí, mañana ya no. Pueden cambiar tus circunstancias, te puedes entristecer, puedes llegar en una depresión, tu corazón es afectado, tus pensamientos son eclipsados, te obstruyen ver la realidad de Dios. Y sabes, el cristiano puede terminar diciendo, ¿de qué sirve esto? ¿Dónde está Dios? Porque, sabes, tenemos un apego mucho por las cosas terrenales. Te puedes quedar sin trabajo, o te puede suceder cualquier cosa. La semana pasada vimos acerca de que en medio de la desesperanza, de la calamidad, Dios sigue siendo nuestra paz y nuestro refugio. Es el dador de paz y tranquilidad. ¿Qué sucede? Que el hombre no responde por diseño a esto, por diseño caído. Aunque hemos sido creados con ese propósito de adorarle, el hombre, a dejar a Dios fuera de esto, sigue teniendo un hueco y un vacío en su interior, y lo quiere llenar con otros dioses ajenos para tratar de tener un sentido de vida, para tratar de sentirse alguien.
para tratar de sentirse que tiene un propósito, pero fuera de Dios no existe tal propósito pleno. Mira, te voy a decir algo que ya se me perdió, que C.S. Lewis, el escritor, el teólogo, escritor de las Crónicas de Narnia, un hombre de Dios, escribía acerca de la creación del hombre, acerca de su propósito. Y me gusta esta parte, pero ¿qué crees? Ya se me perdió. Dice, en pocas palabras, el propósito por el cual hemos sido creados es porque somos de Dios, somos de Él. Él nos formó, Él nos hizo. Y ponía un ejemplo. Es como aquel fabricante de autos que crea un auto para su uso, su deleite. Y ese auto se mueve con combustible, con gasolina. Así lo diseñó Dios. Así es la vida del creyente. Tú te mueves y tienes la razón de ser, si no a menos que uses el combustible de Dios, que es su espíritu. A menos que cumplas esa función y te llenes de ese combustible de parte de Dios para cumplir tu propósito de andar por la calle, de poder circular. Ahora, ¿por qué es importante el tema de la adoración en la vida del creyente? Porque de eso depende nuestra eternidad. La palabra adoración viene en el Nuevo Testamento, hay muchas palabras que se traducen en adoración. La más común es la palabra proscuneo. En Juan 4:20, un pasaje que vamos a ver más adelante, Jesús emplea ese término, proscuneo. Hay muchas palabras más en griego y en hebreo, del cual no hay razón de ser, no tenemos razón por cual ponernos a investigar ahorita. Sin embargo, esa palabra, y la Biblia la emplea muchas veces, sin embargo, no es un término, adoración, exclusivo o una palabra sagrada aplicada a Dios. La Biblia habla acerca de que hombres, ya lo vimos, adoraron la creación, pero también la Biblia habla que hombres adoraron al diablo. O sea, adorar es una vocación que todos tenemos, pero es una elección que también nosotros hacemos. Pero ¿qué es adorar? Porque muchas veces nos confundimos y creemos y la relacionamos con el canto. Adoración. De hecho decimos, venimos a la iglesia al tiempo de la adoración. Y termina el tiempo de los cantos y nos vamos y nos formamos esa idea de que este es el lugar donde nada más se debe de adorar a Dios. Pero no es así. Adoración, por lo tanto, tiene ese significado que es arrodillarse y besar la mano como se besa la mano de un amo. Eso apunta la palabra adoración. O sea, adoración me lleva a postrarme a aquella persona o a aquel ser que yo considero digno de mi homenaje y de mi reconocimiento. Por eso es que adoración puede ser a muchas cosas de la creación, porque tú te puedes inclinar y adorar a aquellos ídolos que consideras que te pueden dar la satisfacción, el anhelo, el gozo y el deseo de lo que tú quieres. Y puede ser el dinero, los bienes materiales. Pero eso, en la Biblia, en Romanos 1, en la enseñanza de Romanos 1, nos dice, el hombre está culpado de idolatría. Porque el hombre, viendo la grandeza de Dios, no le adoró, ni le dio gracias, ni lo reconoció, sino antes le dio culto a las cosas creadas. ¿Cómo ven? Terminamos adorando a la creación y no al creador de la creación. Y Pablo dice, eso es absurdo, pero suele suceder porque el pecado daña, el pecado lacera, el pecado engaña y nos separa de nuestro propósito. Y nuestro propósito por el cual tú naciste es que adores, pero no adores, y tiene un nombre, que adores a tu Creador, que adores a Cristo, que adores a Dios, al ser más grande, digno y único, como leímos en el Salmo 145, de nuestra adoración.
La cuestión es que a veces adoramos cosas efímeras, o a veces tenemos reinos en los cuales nos postramos y depositamos nuestra confianza, y cuando esos castillos se desvanecen, hay mucho dolor y mucha amargura y alejamiento de nuestro propósito, y por eso vivimos frustrados. La adoración al Dios verdadero, por lo tanto, es la única fuente que puede saciar nuestra alma sedienta, como lo cantamos. Por eso esos cantos del día de hoy son intencionales, amados. Todo lo que se hace aquí en el tiempo de la palabra y en el tiempo de cantos nos debe de apuntar, incluso en el tiempo de ofrendas, en el tiempo en que te reciben en la puerta, en el tiempo en que los servidores están preparando, en el tiempo en que se está preparando este mensaje. Todo lo que hacemos y nuestro anhelo es adoración a Jesús, adoración a nuestro Dios, exaltación a nuestro Rey, porque sabes, Él es digno y Él es el único que nos sacia y que nos puede dar el agua de la vida eterna. Ni uno de nosotros, seres mortales, te vamos a proporcionar esta plena felicidad, solamente nuestro Dios, nuestro Creador. Por eso todo lo que se hace y se planea es con ese fin de glorificarle. Él es el único que puede saciar el vacío de nuestro interior. Y dice el canto, nuestros corazones insaciables son, tienen un vacío, hasta que todo hombre conoce ¿a quién? Dilo, yo sé que tú lo sabes, hasta que todo hombre conoce a su. ¿Sabes por qué? Porque cumples el propósito por el cual Dios te formó. Y hay esa plenitud que desborda de tu interior en el canto. Pero adoración no se limita tan solo al canto. ¿Qué es adoración? Por tanto, una definición corta, lo decía yo, es dar honor y homenaje a un ser superior que consideremos digno de nuestro homenaje. Ahora, una pregunta, razones por las cuales hacemos, por obediencia a Dios. Esto es evidente, esto es elemental para todo creyente. ¿Por qué adoramos a Dios? Respuesta, por obediencia. Si decimos que Él es nuestro Rey, nuestro Señor, y Él dice que es bueno adorarle y darle el honor que Él se merece, porque así cumplimos el propósito, lo hacemos. Jesús dijo en Mateo 22:37, el primer mandamiento expresado en la ley de Dios y ratificado por Jesús es acerca de la adoración. Dice así el versículo 37 de Mateo 22. Y Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ama al Señor tu Dios, adora al Señor tu Dios. Respondió Jesús, este es el primero y el más importante de los mandamientos. El asunto es que fallamos por naturaleza, hermanos, en cumplir este mandamiento. Decimos amar a Dios, pero con nuestros hechos lo negamos, y por eso es que necesitamos mucho de nuestro Señor, que Él nos dé esa pasión y nos llene con su Espíritu Santo constantemente por medio de su palabra, por medio de esto, de la congregación con los santos, para ser avivado en ese fuego de Dios. Y como resultado puedas vivir una vida de adoración constante. Ahora, la adoración no solo es el canto, es más allá. ¿Por qué es importante adorar? Bueno, la Biblia pone mucho énfasis en la adoración. En el Antiguo Testamento, el libro más grande del Antiguo Testamento es el libro de los Salmos, con 150 salmos. El capítulo más grande de la Biblia, Salmo 119. Dios ocupa, por ejemplo, 234 versículos para hablar acerca de la adoración en el templo, en el Antiguo Testamento, en Éxodo, en el tabernáculo. De Éxodo 25 al 31, Dios ocupa 243 versículos. Sin embargo, en la narración de la creación del universo, se emplean 31 versículos. Entonces la adoración es muy importante. El Salmo 119, el capítulo más grande de toda la Biblia, 176 versículos. Apocalipsis, el último libro de la palabra de Dios, habla y explota en adoración de los santos y de los redimidos. No la razón de ser es que
terminemos postrados constantemente en nuestra vida, porque en el cielo vamos a explotar en amorosa adoración a Él. Nada de lo que haces, si no contiene el elemento principal de la adoración, perdóname, pero esto se va a quedar aquí y no sirve para nada. Fuiste creado para adorar. Voltea con tu vecino y dile, fuiste creado para adorarle. Si no estás adorando a Dios, al Señor, es tiempo de empezar a hacerlo, porque en el cielo a eso nos vamos a dedicar también, a contemplarle. Mis amados, la adoración es el tema principal de toda la Biblia. Toda la Biblia. ¿Recuerdan la narración en Huerto del Edén? El hombre no decidió honrar a Dios y tomó sus propias decisiones bajo un engaño y no le dio honra al Señor. Caín y Abel, el asesinato motivado por una forma de adoración distinta. El libro de los Reyes habla acerca de la construcción del templo, el gran templo de Salomón. Siempre ha habido un intento porque el hombre mantenga la llama de la adoración en la historia de la humanidad. ¿Cuáles son las formas de adorar entonces, según la Biblia? Punto número 2. Vamos a hablar 3 temas. El punto número 2 es este. Ya hablamos acerca de qué es adoración. Adoración implica honrar, homenajear, rendir nuestra vida y no está limitado al canto. Esto incluye todas las esferas de nuestra vida. No nada más el canto, mis amados. ¿Cuáles son las formas de adorar según la Biblia? Debemos entender algo. La adoración no se trata de algo que sucede cuando venimos a este lugar. Las formas de adorar son múltiples. Porque 1 Corintios 10:31 nos da la pauta. Y dice Pablo, en conclusión de todo lo que les he comentado, oh Corintios, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la... Todo es todo. Por lo tanto, teniendo en mente como base esto, te quiero mostrar un aspecto no muy explorado en cuanto a la adoración. Por lo regular no se toca. Y es el punto principal de la enseñanza. El amor. El amor expresado a Dios, pero el amor al prójimo. Ese es la esencia de una adoración verdadera. Y lo vamos a ver por qué. Porque el mismo Jesús explica esto. Yo quiero que me acompañes al siguiente verso, que es el versículo que vimos anteriormente de Mateo, donde le están preguntando acerca de cuál es el principal mandamiento. Es Mateo 22, 37 y 38. Y el 39 es el que vamos a ver. Dice así Jesús. Le está hablando Jesús a los fariseos porque le estaban preguntando acerca de cuál es el principal mandamiento y le contesta, amarás al Señor tu Dios. Ese es el primero. Y continúa Jesús diciendo, el segundo se parece a este. Vamos a leerlo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De esos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ahora, ¿qué relación tiene esto con la adoración? Pues que amar al prójimo es algo muy difícil. Amar al prójimo es algo muy difícil, sobre todo cuando consideras que las personas no son dignos de tu aprobación, de tu amor, de tu respeto. Alguien de aquí, yo sé que a lo mejor no levantan la mano, pero yo sí la voy a levantar. ¿Alguien de aquí ha considerado que hay gente que no te merece? Porque eres tan bueno o que no merece tu amor o tu respeto. Mire, 2, 3 valientes por allá, desde Iguala, desde México, Distrito Federal, la Ciudad de México, bueno, Venezuela también. ¿Saben?
expresar el amor, la adoración, la honra de vida que se merece Dios al plano de lo terrenal, está difícil. Cuesta trabajo amar al que te cae mal, al que te viente el carro. Saben, yo manejo todos los días, voy a dar un speech, yo manejo por medio de una plataforma digital, no voy a decir el nombre porque no me pagan regalías, pero qué difícil. Ahí cuando quieran ya saben, tienen mi número. Llevo a sus hijos a las reuniones de adolescentes y le canto una alabanza en el camino. De cortesía. ¿Saben? Jesús es el perfecto adorador. Y el perfecto adorador dice, ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. La esencia de la adoración en este sentido va amarrado con el amor a los hermanos. Si tú no amas a tus hermanos, no puedes traer tu ofrenda, dice Jesús, al altar donde se ofrecían las monedas y la ofrenda en el templo de Salomón, en el tiempo de Jesús. Hoy no hay un templo como tal, pero hay una casa espiritual, hay una casa, la reunión y la asamblea de los santos aquí, de los cristianos, de los horizontales. Qué difícil es que vengas y quieras adorar, incluso con tu dinero, y no te lleves con tu hermano. ¿Saben por qué estoy compartiendo esto? Porque Dios me habló mucho acerca de esto a través de su palabra y como líder muchas veces cometemos errores y nos equivocamos. Y en mi caso tuve que pedir varias veces perdón, he tenido que pedir perdón a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos en casa, a mi equipo de adoración y darles el lugar y el honor que les corresponde a ellos, porque el Señor me manda a amar, a perdonar, pero me manda a ser humilde. Y preparando este mensaje, Dios movió mi corazón porque tenía que arreglar algunas cuentas con mi equipo de adoración por algunas imprudencias que había cometido, porque ya sabes, uno se pierde, se afana y ya casi quiere traer a la gente así como con un látigo. Y no es así. Tengo aquí que Saraí, que los honro mucho porque han sido mis colaboradores por 5 años y con ellos fui primero a hablar este tema de la importancia de la humildad. Y a ellos primeramente les pedí perdón porque algunas actitudes no sanas pueden eclipsar para que nosotros explotemos en verdadera adoración. Tú no puedes estar en paz aquí en tu casa con un problema acá. Puedes estar, pero no vas a explotar y no vas a experimentar la plena manifestación de tu canto si no has trabajado toda la semana en otras cosas que adoren al Señor. Te estamos incomodando a que avances más en tu santidad y en tus relaciones. Horizontal. Vertical es muy fácil, ¿sabes? Somos bien, le buscamos la vuelta a todo. No, yo con Dios estoy bien. Yo, bienísimo con el Señor. ¿Cómo estás con tu hermano? Ese ni me lo menciones. Ese hermano es un tremendo pecador. Dios me incomoda y Dios te incomode para que empieces a pulir y a restaurar relaciones con tu equipo, con tu círculo más cercano. Porque Jesús dijo, antes de que traigas tu ofrenda al altar, ve y ponte a cuenta con tu hermano, para que eso pueda ser grato a Dios. Hay una correlación, por lo tanto, entre el amor y la adoración, el amor al prójimo. Jesús dijo, el excelente adorador le dije, si son mis discípulos, me aman a mí y guardan mis mandamientos, les doy un nuevo mandamiento, ámense los unos a los otros, dijo el Señor a sus discípulos. Y lo demostró él, lavando los pies a sus discípulos. El dador de la vida, siendo humilde hasta la muerte y muerte de cruz, por pecadores como tú y como yo, y tú le quieres negar el saludo a tu hermano, porque pasó y no te saludó. Ahora bien, la relación entre el amor y la adoración la vemos en Lucas 7:47. Yo quiero que vayan para allá, Lucas 7:47.
Sin gratitud, mis amados, no hay adoración, porque la adoración se sustenta en el amor, porque si amamos a nuestro prójimo, estamos honrando a Dios, estamos adorando a Dios porque estamos siendo obedientes a Él, porque lo consideramos que Él es un ser superior y digno de nuestra obediencia y homenaje. Entonces hay una correlación aquí entre la gratitud. Lucas 7:47 dice, cuando la mujer, una mujer pecadora, dice Lucas, entró y lloraba a los pies de Jesús y enjugaba con sus ojos, con sus lágrimas, los pies de Jesús, y rompió una vasija con perfume. ¿Y qué crees que pasa? En la casa de Simón el fariseo. Y Simón el fariseo decía, si este hombre conociera o fuera profeta, conociera qué clase de mujer lo toca. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué, Simón? La gratitud va amarrada con la adoración. Por tanto, como ella ha amado mucho, si ella ha amado mucho, es porque sus muchos pecados le han sido perdonados. ¿Sabes? El saberse necesitado de Dios y saber que soy carente en la relación con mi prójimo me humilla y me lleva de rodillas para estar todos los días diciendo, Señor, ayúdame a amar, a perdonar, ayúdame, Señor. No puedo decir que te adoro y te sirvo si yo no estoy humillándome con mi prójimo más cercano. Esa es la verdadera adoración, mis amados. No tanto al cantar en voz alta y levantar tus manos y gritar. Aquí el único gritón en Horizonte creo que soy yo. Pero muchas veces nuestros gritos quizás no tienen razón de ser cuando nuestro corazón no está con gratitud, no nos sabemos pecadores y deudores con el amor al prójimo y a nuestros hermanos. Ahora, el amor, mis amados, y la gratitud es la base por la cual, sobre la cual vienen otras formas de adoración. Por ejemplo, predicar el evangelio. Pablo decía que predicando el evangelio lo hacía de tal manera que quería presentar a los gentiles como una ofrenda a Dios. Predicar la palabra es una forma de adorar. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú ganas a un no converso, tú estás recuperando que esa persona cuando viene a la luz responda en adoración al Señor. Y sabes, la adoración se perdió desde el huerto del Edén, cuando el hombre desobedeció. Cuando tú predicas el evangelio y una persona viene a Cristo, se une a la congregación de los santos y alaba y agradece y adora. Y sabes, has recuperado una voz más, una vida más para que cumpla el propósito, que es adorar al Padre. ¿Sabes? Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a Jesús a rescatar y a buscar lo que se había perdido. Jesús dice, yo he venido a salvar, a buscar lo que se había perdido. Y una forma de aplicar esto es, vengo a buscar adoradores y gente que responda a su propósito, porque se extraviaron. Y ahora, en Juan 4, Jesús mismo dice, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y Jesús dice, yo he venido a buscar lo que se había perdido. Jesús viene a buscar adoradores, viene a recuperar y a restaurar la adoración verdadera y digna del único Dios verdadero que se había perdido desde el huerto del Edén. Y gracias a Dios por tu vida, porque tú hoy estás aquí cumpliendo ese llamado y ese propósito de regresar y darle toda la gloria, la honra y la adoración al único digno. Por lo tanto, el llamado del creyente y la razón de ser de un creyente, de un cristiano, es adorar a su Creador, predicar el evangelio. Otra forma de adorar, cómo tratas a tus hermanos. Otra forma de adorar, ofrendando para atender las necesidades. Me gusta este versículo en Filipenses 4:18, si lo tienes, Filipenses 4:18.
Como dice Pablo, yo he recibido todo. Yo he recibido todo lo que necesito y aún más. Y tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que ustedes, oh filipenses, me enviaron. Y mira cómo dice Pablo. Es una ofrenda, ¿qué? Fragante. Un sacrificio que Dios acepta con agrado. Sacrificio. Terminología relacionada con la adoración. Es una ofrenda a Dios, algo que es fragante, agradable a Dios. Una forma de adorar. ¿Cómo puedo servir en Horizonte? ¿Cómo puedo honrar a Dios? Aquí está, hermano. Pero la base de todo es el amor al prójimo. Porque si amas a tu prójimo, puedes atender sus necesidades cuando te sea posible. Puedes compartir la palabra al que no conoce. Otra forma de adorar. Te guardas y vives en piedad y en justicia. O sea, te puede enumerar muchas formas del temor a Dios, pero la base es el amor a Él y el amor a tu prójimo. Por eso, mis amados, la adoración es una forma de vida. No se trata, dice el pastor John MacArthur, la adoración no se crea en el vacío. Me gusta esa frase del pastor MacArthur. No se crea en el vacío. Es una vida en la que se hace y se practica el bien. No son trucos artificiales. Debe de ser una extensión de tu vida de adoración en la semana. O sea, tú no puedes venir el domingo a querer conectar con un tiempo de cantos como adoración si en la semana no estuviste conectando con Dios. Por eso quizás te cuesta trabajo a lo mejor adorar y cantar, porque en la semana no has vivido en eso. O sea, no le pidas peras al olmo. Quizás muchos de nuestros problemas se deban a que a lo mejor no estamos respondiendo a ese llamado elemental supremo de nuestro Dios, a adorarle, y al estar desviados vamos en una escalera que nos lleva a un precipicio de amargura y alejándonos del propósito principal en amargura, en crítica, en murmuración y en todas las cosas esas que pueden afectar incluso a tu prójimo. Ahora bien, otra forma, congregándote y cantando. Pablo y Silas cantó en la cárcel. En Hechos 4 la iglesia se congregaba y cantaba himnos. La primera iglesia cantaba, porque Pablo lo registra en Colosenses: reúnanse y canten ustedes salmos y cánticos espirituales. Si la primera iglesia lo hacía, aquí también lo hacemos. Pero sabes, Jesús cantó antes de ir al Edén, antes de ir al Getsemaní. La Biblia registra en Mateo 26:30 que él, cuando terminó la cena de la Pascua, cantó el himno, cantó el Jalel. El Jalel son los salmos 115 al 18, al 118. Jesús cantó. Y quiero ver mi último punto en esta mañana. Y quiero reforzar la importancia del corazón en el tema de la adoración y el enfoque correcto de las Escrituras. Y ahí sí vamos a Juan 4, 20 al 24, y es reforzar lo que venimos hablando del amor al prójimo. Vamos a leer, dice Juan 4, 20 al 24. Jesús está hablando con la mujer samaritana, y este es uno de los capítulos o porciones de las Escrituras, por no el más importante en el Nuevo Testamento, porque es Jesús mismo hablando de la adoración. Es el más importante porque Jesús habla acerca de la adoración. Y está hablando con la mujer samaritana. Ustedes ya saben esto, samaritanos y judíos no se tragaban, no había una rivalidad étnica. Y la mujer samaritana le contesta a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte, y nosotros, y ustedes los judíos, dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre.
Vosotros adoran lo que no saben, vosotros los samaritanos. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Y sabes, en estos 5 versículos, 10 veces se nombra o se cita Jesús intencionalmente la palabra proskuneo, la palabra adoración. 10 veces, ya lo quitaste, si lo pones ahí. Número 1, en el versículo 20, 2 veces. Nuestros padres, ¿qué? Adoraron, dice la mujer samaritana. Y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y ahí lo vas contando, si quieres en tu casa, anótalo. 10 veces en 5 versículos se nombra esto. Ahora, lo importante de todo esto, mis amados, y al punto que quiero llegar es el siguiente. La humildad es la puerta para adorar correctamente, la humildad a Dios, pero la humildad con nuestro prójimo. Porque el tema de la adoración, esto que estoy compartiendo, quizás a lo mejor algunas personas pueden predisponerse y decir, oh, ya va a hablar de lo mismo, va a hablar de la adoración, que hay que cantar. No te he hablado de canto. Y nos anticipamos y no nos abrimos a la idea que Dios quiere hablarnos. ¿Por qué lo digo? Porque los mejores encuentros que Jesús tuvo y la gente responde en adoración espontánea, los ha tenido y los tuvo con gente humilde, que se reconocía pecador, necesitado, desechado, en desventaja. ¿Qué creen? Este es uno de los pasajes donde abiertamente Jesús se presenta ante un pecador, la mujer samaritana. Y la mujer samaritana tenía 5 maridos y con el que vivía actualmente no era su marido y era pecadora y le ganaba a todos los maridos allá en el pueblo de Samaria, a las señoras y todo. O sea, y viene esta mujer y Jesús se manifiesta y le dice, yo soy el Mesías. Y conocen ustedes la historia, la mujer responde en adoración. Y termina anunciando las buenas nuevas y diciendo, he conocido a un hombre que me dijo todo lo que soy. ¿No será acaso este el Mesías? Y toda la ciudad de Samaria oyó el mensaje, pues la señora era muy popular y pudo llegar. Pero no nos quedamos ahí. El paralítico de Betesda, otro hombre desvalido y necesitado, Jesús se presenta y le dice, yo estoy esperando al Cristo, el que te habla, ese soy yo. ¿Y cómo respondió el paralítico? Le adoró y ya sano, hasta lo interrogaron. Y él dijo, yo no sé qué piensen ustedes, líderes religiosos, pero lo más glorioso de todo esto es que ustedes, conociendo la ley, no saben quién es Él. Y lo único que sé es que Dios es el único que puede sanar y abrir los ojos de un hombre. El ciego también hizo lo mismo, o sanarme. Y este hombre me ha sanado y solamente Dios sana. Todas esas personas desvalidas, Jesús se manifestó ante ellos y la respuesta de todos ellos fue de amorosa adoración. Sin embargo, me temo que quizás por eso algunos no estamos sorprendidos en el amor y en la persona de Jesús por la falta de humildad y por el orgullo. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando Jesús se manifestó y dijo, yo soy el Mesías, y esta escritura que acabo de leer del profeta Isaías se cumple delante de ustedes, lo quisieron arrojar al precipicio, lo quisieron apedrear, lo llamaron blasfemo, y no recibió de la comunidad de creyentes la adoración debida
a su grandeza. Sin embargo, cuando el Señor se manifiesta con gente humilde, con gente con la característica de la humildad de un corazón contrito y humillado, que se sabe necesitada de Jesús, otorgan y dan la adoración de vida. Dios nos guarde de no ser como unos fariseos, que todos lo sabemos, que nuestra opinión es la que está por encima de todos los demás. Dios nos guarde de actitudes farisaicas. Dios nos guarde del orgullo contra nuestro hermano, y el orgullo se ve con las relaciones horizontales, mis amados hermanos. No se ve con Dios, se nota acá alrededor. ¿Por qué se manifestó Jesús a una mujer pecadora y a hombres pecadores? Porque la humildad es el distintivo para poder venir ante su presencia en amorosa adoración, cosa que Romanos 1 nos habla que los hombres no tuvieron, sino que se envanecieron en sus razonamientos, dando culto a las cosas creadas y no al Creador. ¿Cómo andamos en humildad? Las Escrituras nos enseñan a no tener un alto concepto de nosotros mismos. La arrogancia hiere, lastima y daña a nuestros hermanos y nos aleja de la adoración verdadera. ¿Cuál es la importancia de todo este tema? Entonces, punto 1, si tú eres una persona verdaderamente redimida y no respondes a este tipo de vida de adoración y vives para Dios, estás negando aquello mismo por lo cual fuiste redimido. Adoración es la respuesta a la salvación, mis amados, a recibir las verdades de Dios en arrepentimiento. La adoración te lleva a humillarte y a pedir perdón a Dios y a pedir perdón a la gente que ofendes, a reconocer tu pecado. La adoración no es un tema periférico, mis amados. Es el núcleo y la esencia del plan de redención. Depende de lo que adoras, te hace salvo o no. La Biblia dice en Apocalipsis que los hombres adoraron al dragón y fueron lanzados al lago de fuego. La Biblia es muy dura y dice, aquellos que no adoraron al dragón, ni adoraron su escultura, ni se dejaron poner su sello, entraron en gloria. Eso es un tema escatológico, pero la aplicación de esto va, aquellos que se permanecieron en humildad, en sometimiento, hicieron correcta su elección. La adoración es un tema, es una encrucijada. ¿A quién decido adorar? ¿Con quién? Si yo llegara a Jesús aquí a Horizonte o llegara a tu casa, ¿qué diría? Como a la mujer de Samaria, tú no sabes lo que adoras. O diría, bien, buen siervo, más bien, como al joven rico, Señor, he cumplido todo, quiero seguirte. He guardado los mandamientos, bla, 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 bla. Y le dijo, solamente una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Y se fue triste el joven porque amaba más las riquezas. Era su adoración. Y Jesús dice, la máxima, es difícil que el hombre pueda servir a Dios y a las riquezas. Adore a las riquezas. Y no estoy hablando de un tema de que es malo que seas próspero, sino que no adores tu dinero y no adores tus posesiones, porque esas se van a acabar y aquí se van a quedar, mis amados. Pero sí puedes bendecir a tu prójimo, sí la puedes usar para el reino. O a lo mejor no tienes, pero eres muy orgulloso y es lo mismo. El orgullo es el primer pecado que se cometió en la primera creación. Satanás fue desechado porque tuvo una mejor idea y decir, yo puedo ser semejante al Altísimo.
Yo puedo ser adorado. Puntos de aplicación, mis amigos. Él es digno de ser adorado. Pregunta, ¿estás en un grupo de comunidad, en un grupo de conexión? ¿Has avanzado en tu vida devocional? ¿Te estás congregando? Lo más curioso es que Hebreos 13:15 habla acerca de ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Y los de alabanza, todos los alabanceros de todo el tiempo y todas las generaciones y de todas las iglesias ocupan ese versículo. Hermanos, tenemos que cantar porque dice la Biblia que hay que ofrecer sacrificio de alabanza, aleluya, ¿no? Acompáñame a leer esto para terminar. Hebreos 13:15. Dice, ofrezcamos siempre a Dios, si lo podemos leer juntos, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza. ¿No lo tienen? Ok. Ya me perdí. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y se agrega el elemento de la adoración hasta entonces, miren. Y mira lo que sigue. ¿Y de hacer qué? Versículo 16. ¿Y de hacer qué? Y de la ayuda mutua. No se olviden. En ese contexto está hablando la adoración. Porque de tales sacrificios, vamos a cambiar la palabra sacrificio, de tales actos de adoración, Dios se agrada. Y mira lo que sigue también. Va muy relacionado. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Habla de una relación con el prójimo. Sin embargo, esto es en el contexto de la iglesia, porque en el capítulo 10 de Hebreos habla acerca de que no dejemos de congregarnos como muchos tenemos por costumbre hacerlo, sino que nos necesitamos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y dice más adelante lo que leímos en el 13, y ofrezcan a Dios sacrificios de alabanza en el contexto de la iglesia y de las relaciones restauradas. Si te cuesta trabajo venir a la iglesia y adorar en el tiempo de cantos, no es porque tengas problemas superfluos, es decir, eres muy distraído o no encontraste estacionamiento y digas, no, pues es que no encontré estacionamiento, por eso no vengo con buena actitud. Sabes, no es por eso realmente. El problema es realmente que no has entendido o no estás en el flujo correcto de lo que implica la adoración a Dios, que es más allá de un canto, es más allá de asistir un domingo. Dios es digno de servirle aquí y en cualquier lugar que estés, porque Él está en todo lugar. Y Corintios 10:31, sea que coman o sea que beban, todo háganlo para la gloria de Dios. Y créeme que a veces me cuesta a mí mucho trabajo hacerlo para la gloria de Dios cuando se me sube un pasajero grosero o prepotente o altivo, porque yo también soy igual. Y es una lucha de poderes. Revisas tus tiempos con Dios. Entre más tiempo pases con Dios, más te vas a parecer a Dios. Entre más tiempo le dediques y adores a tu Dios, te vas a parecer a tu Señor. Pero si más tiempo le dedicas a tus ídolos, te vas a parecer mucho a tus ídolos. De soberbia, de lo que sea, ¿no? Examina constantemente tu corazón para ver si la adoración que estamos ofreciendo es con la actitud correcta. Al Dios verdadero, pero con la actitud correcta. Salmo 139:23, examíname, Señor, y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis pensamientos. Vamos a despojarnos de actitudes centradas en nosotros mismos, del egocentrismo, de la autoadoración. Cómo nos encanta autoadorarnos, cómo nos encanta que nos adulen, cómo es un caldo de cultivo para el diablo, que te celebren, que tú mismo te celebres y te regocijes. Así había un hombre en la Biblia. Jesús dice, da ese relato y dice,
Necio, esta noche pedirán tu alma. Ocupémonos entonces, mis amados, de ser adoradores aceptables al Padre, honrando al Hijo en los términos del Hijo, en la humildad y en el amor al prójimo. Arregla tus relaciones personales fuera y dentro de la iglesia y trae ofrenda grata a Dios. Si no, viene a ser como metal que resuena, Corintios 13, como címbalo que retiñe, es decir, como instrumento, viene siendo algo así. El amor vacío, sin armonía. La humildad fue modelada por Jesús, el adorador por excelencia. Y ser seguidores de Jesús, somos seguidores de Jesús, obedezcamos, sigamos su ejemplo, porque si me amas, si me adoras, dices que me adoras, guarda mis mandamientos, dice Jesús. Y ejemplo les he dado para que unos a otros se amen. Y este es el mandamiento que les doy. Ámense los unos a los otros. Es un elemento y un aspecto de la adoración congregacional que no habíamos visto. Y la relacionamos con canto y con actividades y con hacer. Pero si no está sustentada por el amor, mis amados, aunque te vayas a repartir tortas a los hospitales, aunque estés todos los días en la oración aquí, si no está el amor a Dios, sobre todas las cosas cimentada, y que se vean, como dice Hebreos, y de la ayuda mutua, no se olviden porque de esos sacrificios Dios se agrada, está vacío. Amén. Vamos a orar. Mi Dios, Señor, Señor de la iglesia, amo y dueño y Señor de la iglesia. Gracias por permitirme primeramente estar aquí, Señor, y confiarme a tu iglesia local para poder compartir tu palabra. Tú sabes que has estado hablando esto meses y meses aquí. Gracias, Señor, por tu buen espíritu que no nos deja, no nos abandona, nos incomoda cuando hay pecado, cuando hay necesidad, cuando tú nos impulsas a modelarte, Señor, a seguir tus huellas y tus pasos. Gracias porque nos has traído a casa para escuchar tu palabra y queremos que así como aquellos humildes respondieron ante un encuentro contigo, como esa mujer de Samaria, como ese paralítico, como ese ciego de nacimiento, como aquellos leprosos que una vez conociéndote y sabiendo quién eras, vinieron y se postraron y se adoraron y te adoraron. Guárdanos de la arrogancia, del error, del engaño, Señor, del orgullo, de la dureza de corazón. No queremos ser como fariseos, porque a veces lo somos, Señor, y muy seguidos somos así, que creen saberlo todo y no hay nada nuevo que aprender de ti, porque ya se normalizó Dios, la palabra, Dios, la Biblia, Dios, la iglesia, Dios, el servicio, y no hay nada nuevo, sorprendente. Perdónanos si hay esa actitud en nosotros, porque tú lo conoces, Señor, y te necesitamos y necesitamos tu buen espíritu para ser transformados de gloria en gloria, para hacer ofrendas gratas, que nuestra vida te adore en todo lo que hagamos, Señor. Que nuestra vida apunte a tu excelencia, a tu conocimiento. Que nuestra vida apunte a tu dignidad, Señor. Ayúdanos a vivir una vida de rodillas, adorándote en todo lo que hagamos, dándote culto, honor, homenaje, reconocimiento por lo
que eres el soberano y el único Dios. Y también ayúdanos a cantar, Señor, pero también ayúdanos con nuestros hermanos, como dice tu palabra, de hacer el bien y la ayuda mutua, porque de tales sacrificios tú te agradas. Y ese es el termómetro de nuestra adoración, que se vea a nuestro alrededor con nuestros hermanos de la iglesia, Señor. Gracias, Rey. Te queremos dar un canto, Dios. Canto para tu gloria. Permítenos irnos a casa cantándote, adorándote y viviendo en temor por el resto del domingo. Gracias por tu palabra, Rey. En nombre de Cristo Jesús. Amén.